El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presenta su programa Regresando a tus Raíces. Coronado has sido tú, Rey de Israel. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Regresando a tus Raíces, y le bendecimos de manera muy especial a todos aquellos que tienen la oportunidad de poder estar sintonizando este programa. En este momento nosotros vamos a entrar en el tema que tenemos en este día acerca de cómo esa palabra que fue recibida por Moshe en Har Sinaí bajo un idioma, porque la escritura Moshe la recibió en un idioma, y ese idioma no fue el idioma ni griego, ni alemán, ni árabe, ni tampoco español, ni castellano. Esa escritura que Moshe hace más de 4000 años recibió en el monte Sinaí, y esos mandatos, además de que fue en un idioma, ¿verdad?, fue para un pueblo que tenía un idioma. Y luego ese pueblo tenía una cultura, ¿verdad? Y ese pueblo, el cual se le dio y se delegó esa palabra, ese pueblo no ha sido extinguido, a pesar de que ha habido a través de la humanidad muchos intentos por destruir y desaparecer de la faz de la tierra el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Es bueno aclararle a la gente que usted tiene que tener un razonamiento crítico de las cosas. Y usted tiene que preguntarse cómo es que esa palabra que recibió en el Sinaí un hombre, cómo es que pudo llegar hasta nosotros. Porque sencillamente todas las cosas tienen un orden en esta tierra. Y es interesante cómo yo escucho a la gente hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de cómo hablan tan denigrantemente de Israel y cómo se expresan con un resentimiento y con un odio tan terrible hacia Israel, no entendiendo de que los primeros patriarcas, en el caso de Abraham, que es el padre es el primer patriarca, fue el hombre al cual el Eterno le dio la promesa, y luego esa promesa fue pasada a Isaac, y luego esa promesa fue pasada a Jacob. Todas esas personas que murieron, ¿verdad?, quedan descendientes de ellos, porque por eso la nación de Israel todavía está viva. Mucha gente cree que hablar de Israel es hablar de un pueblo que ya falleció, que es un pueblo extinto. Pues no. Quiero que ustedes sepan que esa palabra que fue recibida en un monte llamado el monte Sinaí, todavía ese monte está ahí como testimonio y como testigo de que esas cosas acontecieron ahí. Entonces, ¿cómo es que esa palabra que recibió Moshe en un idioma para un pueblo, cómo fue que llegó hasta nosotros? ¿Usted se imagina la trayectoria que tuvo que tener esa palabra hasta llegar a nosotros? Por eso es que todo lo que usted tiene que investigarlo y que escudriñarlo, porque todo eso tuvo un proceso. Por eso vamos a ver este tema, y usted va a poder ver en esta tarde muchas cosas que usted ignora. Mire, vamos a ver este tema del Sinaí a las Américas, los que falsificaron las Sagradas Escrituras. Como usted puede ver ahí, yo tengo el globo terráqueo, el mundo. Aquí a mi izquierda tengo el monte Sinaí, luego tengo la cultura griega, luego tengo la cultura romana, luego tengo a Alemania, ¿verdad? Y luego tengo la Reforma, luego de este lado tengo a Norteamérica con la Sociedad Bíblica Unida, y aquí en Sudamérica con el canal que es el promotor de sacarle dinero a la gente. Entonces vamos a ver cómo fue que eso llegó hasta nuestra mano y en qué lo han convertido. Mire, la Biblia, la Escritura dice en el libro de Joel, capítulo 3, 21, y yo vengaré su sangre, que aún no he vengado, pues el Adón habita en Sión.
Vamos a ir mirando en el libro de Ezequiel, capítulo 36, desde el verso 2 hasta el 5, dice, escúcheme bien, así ha dicho Elohim el Adón, por cuanto el enemigo, digo de ustedes, ¿de quién? De Israel, Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di, así ha dicho Elohim el Adón, por cuanto asolaron y tragaron de todas partes, para que fuesen heredad de las otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser el oprobio de los pueblos. Por tanto, monte de Israel, oí palabra de Elohim, el Adón. Así ha dicho Elohim el Adón a los montes y los collados y los arroyos y a los valles, a las ruinas y los asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín, a las ciudades y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Elohim el Adón. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom. Edom aquí es representado por los descendientes de Esaú, en este caso el Imperio Romano, que se disputaron mi tierra, escúcheme, se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo para que sus expulsados fuesen presa suya. Ahí está hablando de lo que Roma ha hecho por tanto tiempo con la tierra de Israel, que se la repartió como si fuera heredad para ellos. Cuando la Escritura dice que esa tierra le fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob, pero no podemos hablar de ese tema. Ese texto, si usted lo razona, lo que dice es que el Eterno va a vengarse de todas las naciones que le han hecho mal a Israel. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir mirando los temas que vamos a tocar en esta tarde. Número 1, vamos a tocar y a confirmar la elección de Israel como pueblo Kadosh. Segundo, el recibimiento de los mandamientos, la dispersión y la cautividad, la introducción del helenismo y el resultado del sincretismo. Esos 5 temas vamos a agotar. Hay mucho más temas, pero tengo que delimitar esos temas para que el tiempo me pueda dar. Comenzando con la elección de Israel como pueblo, la Escritura dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versos 7 y 8, Yahweh no puso su amor en ustedes, ni os escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, porque era el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque Yahweh os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, y os sacó de la mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces ahí nosotros podemos ver, como nos dice el Midrash, que la razón por la que el Eterno escogió a Israel no fue por su grandeza, sino porque tomó la decisión de amarlo, no por sus méritos, sino por su inmensa misericordia y por causa del juramento que había hecho a los patriarcas. Aquí encontramos el amor incondicional que el Eterno tiene hacia su pueblo Israel. El amor que el Eterno tiene hacia su pueblo Israel no se cambia. El Eterno no ha cambiado a Israel por ningún pueblo. Eso es falso. Y mucho menos por ninguna institución. El Eterno escogió a un pueblo para ser testigo. ¿Y ese pueblo cuál fue? El pueblo hebreo. El creador de todas las cosas escogió a la nación de Israel para ser su pueblo único, que sería testigo de su verdad. Por eso dice Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo Kadosh para el Adón, Yahweh, el Adón tu Elohim, que te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Y esa palabra es inviolable, como dice Deuteronomio 7:6. Fueron escogidos para ser testigos de la verdad de Yahweh en un mundo que se ha separado de Yahweh. Por eso dice, ustedes son mis testigos, dice el Adón, y mi siervo a quien yo escogí, para que me conozcan y me crean, y me entiendan que yo soy. Antes de mí no hay formado Dios, ni lo hará después de mí. Yo el Adón, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 43:10. Esta misma cita, los testigos de Jehová, la cogen para decir que ellos son los testigos, pero los verdaderos testigos de Yahweh es el pueblo hebreo, el pueblo israelita.
no los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová han usurpado ese texto para decir que ellos son los testigos, pues están equivocados. El único testigo de Yahweh es Israel, y todo el que se sume a Israel y forme parte de Israel. Eso es lo que dice Isaías 43, 10 y 11. En Deuteronomio 7, 9 dice: reconoce pues que Yahweh tu Elohim es Elohim fiel, óigame bien, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones. Entonces el amor a Yahweh se manifiesta en obedecer sus mandamientos. Por eso dijo Yeshua en el capítulo 14 del libro de Yohanan, verso 15, si me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Los mandamientos que él ha dado en su Torá. ¿A quién? A su siervo Israel. Por eso es que yo le digo a las personas que no es Israel que se unirá a las naciones, sino que las naciones tendrán que unirse a Israel. Es lo que la palabra nos dice y es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces vamos a seguir mirando. Esas bendiciones fueron dadas a Israel y fueron condicionadas. Hay bendiciones condicionadas y bendiciones que no son condicionadas. El amor que el Eterno tiene hacia Israel es un amor incondicional. Por eso Él es su pueblo escogido. Y Israel no ha sido sustituido. Israel nunca ha sido rechazado, como dice la teología del reemplazo. Pero hay bendiciones que para poder recibirla hay que crear ciertas características y hay que tener ciertas cualidades. Y es lo que ha pasado hoy en día. Las religiones han tomado la escritura y le han dicho a la gente: tú vas a ser bendecido simplemente porque eres un niño lindo. Falso, eso es falso. Para usted ser bendecido, usted tiene que crear cierta característica y tiene que cumplir con ciertos requisitos. El primer requisito es obedecer los mandamientos del Eterno. Pero vamos a ver esas bendiciones. Mire al pueblo cómo se le dio. Mire, Deuteronomio 28, del 1 al 8 dice, escúcheme bien, si escuchas atentamente a lo que Yahweh tu Elohim te dice, óigame bien, observando y obedeciendo todos sus mandamientos que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará sobre todas las naciones de la tierra, y todas las siguientes bendiciones serán tuyas en abundancia. Si tú haces lo que Yahweh tu Elohim te dice, una bendición sobre ti en la ciudad y una bendición en el campo, una bendición en el fruto de tu cuerpo, el fruto de tu tierra, el fruto de tu ganado, los jóvenes de tu reses y tu rebaño, una bendición sobre su cesta, su grano, tu tazón de amasar, una bendición sobre ti cuando salga y una cuando entre. Mucha gente lee estos textos y qué lindo es leerlo y dicen, oh, esas bendiciones son para nosotros. Pero ¿y quién le dijo a usted que por su carita linda y por su carita bonita usted va ahora a recibir esas bendiciones sin tener las cualidades para usted recibirlas? Eso la gente tiene que entenderlo. Muchos quieren las bendiciones, pero no quieren las condiciones. Para ser bendito hay que tener las condiciones. Y si a Israel le fueron dadas esas condiciones, ¿quiénes somos nosotros hoy en día para recibir esas bendiciones por nuestra carita bonita? Eso es falso. Mire el recibimiento de los mandamientos. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 1, de Barín 6:1. Este pues es el mandamiento, los estatutos y los decretos. Mire, ahí hay tres características de algo importante en los cuales se dividen los mandamientos, los 613 mandamientos. El número 1, este es el mandamiento, estatutos y decretos. Mire, hay los estatutos, los mandamientos, los estatutos y los decretos. Son tres cosas diferentes. Y cada uno en sus renglones hay que estudiarlo. Pero los griegos agarraron y metieron la palabra ley genéricamente y por eso es que la gente no entiende. Por eso dice que Yahweh vuestro Elohim me ha mandado que os enseñe para que lo cumplan en la tierra que van a poseer. ¿A quién se lo dio? A Moshe. ¿Para dárselo a quién? A Israel. Para que ellos lo pudieran en práctica, ¿dónde? En la tierra que iban a poseer. En el capítulo 6, verso 4 al 9 dice, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todos tus medios. Oiga, me dice con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
No dice que le vas a servir al Eterno cuando esté anciano, después que te canses de pecar, de adulterar, de hacer cuantas diabluras. Entonces después cuando te diagnostican que tiene un cáncer terminal, entonces viene y dice, ay, yo me quiero convertir ahora. Mire, esos convertimientos, ¿verdad?, a último minuto no sirven de nada absolutamente. ¿Usted sabe por qué? Porque el hombre tiene toda una vida para obedecer al Eterno con toda su fuerza y con toda su voluntad. Y como viven la vida en desorden, haciendo lo que le da la gana, la religión ha enseñado a la gente, vive como te dé tu gana y cuando te enfermes, entonces ven que Dios te perdona y tú vas a ser salvo. Falso eso, falso. Por eso yo no creo. Y también el paganismo se ha inventado el sacar hasta los muertos del purgatorio. Entonces la gente está equivocada. Si usted quiere obedecer, si usted quiere ser bendecido, usted tiene que obedecer la voluntad del Eterno con todas sus fuerzas. Esto quiere decir que mientras usted esté sano, usted tiene que buscar la voluntad del Eterno, pero no. Mucha gente quiere servirle al Eterno después que es un bagazo. El Eterno no dice que venga cuando tú tienes una enfermedad, sino que con toda tu fuerza y con todos tus medios. Pero el cristianismo, las religiones, se han inventado una serie de cosas para siempre malinstruir a la gente. ¿Y cuánta gente engañada? ¿Cuánta gente engañada bajo ese sistema? ¿Por qué? Porque no han entendido que si a los hebreos se le dio condiciones y se le exigió cosas para cumplir, ¿quiénes somos nosotros para nosotros hacer lo que nos dé las ganas y entonces encima de eso ser iguales que ellos? Eso es falso, hermano. Mire lo que dice la Escritura. Y estas palabras que yo te mando hoy, óigame bien, hoy es un adverbio de tiempo que no tiene, verdad, no se vence. Si usted lee esa palabra que se dio en aquel entonces, esta palabra que yo te mando hoy, hace 3824 años, es la misma palabra que le fue dada hoy, porque usted lee ese adverbio del tiempo y dice hoy, de modo que estos mandamientos el Eterno se lo está dando hoy. ¿Estarán dónde? Sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablará de ella estando sentado en tu casa, y cuando andes por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes, y las atará como una señal sobre tu brazo, y serán por insignia entre tus ojos, y las recibirás en los postes de tu casa. ¿De qué está hablando ahí? Ahí está hablando de la mezuzá que se pone en la puerta, de los tefilín que ponemos en nuestro brazo, de la mezuzá, ahí está hablando del talí, ahí está hablando de todas esas cosas que son como mandamientos. ¿Por qué? Porque fíjese que dice, estarán sobre tu corazón. ¿Por qué sobre tu corazón? Porque en la mente pueden existir muchas cosas, pero en el corazón no pueden existir dos cosas a la vez. Por eso digo Mashiach, si ama a la riqueza, va a despreciar al Eterno. Usted o es hijo de Hasatán o es hijo del Eterno, pero no puede ser hijo de ambos a la vez. En el corazón o está los mandamientos del Eterno o está otra cosa, porque en el corazón no pueden haber dos cosas. En el corazón solo está una cosa. Por eso la gente tiene que entender que en la mente pueden haber muchas cosas, pero en el corazón solamente una. Pero fíjese que la Escritura dice que esta palabra que yo te doy hoy no dice, estarán sobre tu mente. No dice sobre tu mente, dice estarán sobre tu corazón. De modo que usted tiene que revisarse y preguntarse, ¿cuáles son esos mandamientos que yo tengo en mi corazón, verdad? Y ¿qué yo tengo en mi corazón? Si acaso tengo solamente esos mandamientos. Vamos a seguir mirando. Vamos a hablar ahora de la cautividad. De modo que ya hemos entendido, Moshe recibió los mandamientos, ¿verdad? Moshe se lo dio a Israel. Ahora Israel lo puso en práctica en lo que es el pueblo cuando fue a poseerla. Pero Israel fue disperso y cautivo. Mire, debido a que Israel desobedeció esos mandamientos, Segunda de Reyes capítulo 25:12 dice que en el 587 las dos tribus del reino del sur fueron llevadas cautivas a Babilonia. Y en el 721 las 10 tribus que estaban en el reino del norte fueron llevadas cautivas a lo que es Siria. Usted ve a Nínive, ahí fueron dispersados, ahí todo el pueblo israelita judío fue dispersado. Por eso hay 10 tribus que están esparcidas. Entonces, mire lo que dice aquí Deuteronomio 28:14. ¿Por qué sucede la dispersión y por qué sucede la cautividad?
Mire por qué. Deuteronomio 28:14 dice, no te desvíes de ninguna palabra que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir detrás de otros dioses y servirle. El mayor problema de Israel fue la idolatría. Y eso es lo que mucha gente tiene que entender, que si Israel en un tiempo fue castigado por la idolatría, ¿quiénes somos nosotros para nosotros adorar a todos los dioses que nos dé la gana y encima de eso decir que sí, que somos salvos? La gente tiene que despertar. Mire, aquí está escrita la palabra hoy. Estos mandamientos que te doy hoy, si tú lo obedeces hoy y lo dejas para mañana, no ha cumplido los mandamientos. Los mandamientos son para cumplirlo hoy, no mañana ni ayer. Ahora es el momento de obedecer. Si no obedeces hoy, no lo harás mañana. Por eso es que yo le digo algo, mire, yo he comprendido en este camino que nunca voy a tratar de salvar a aquel que no quiere ser salvado. Escúcheme bien, yo he comprendido eso. Me he propuesto en mi corazón no salvar a aquel que no quiere ser salvo. No buscar a aquel que no quiere ser encontrado. Y no rescatar a aquel que no quiere ser rescatado. ¿Usted sabe por qué? Porque esto no es cristianismo, donde yo tenía que andar, mire, con la gente encima de mí. ¿Y por qué tú no fuiste a la iglesia? Porque el pastor no me llamó, porque no me visitó, porque no qué sé yo qué. Mire, esos cuentos se acabaron. La gente individual tiene que buscar su propia salvación, porque la Torá lo dice. Esa metodología de evangelismo, de querer traer a la gente a la mala, eso la gente tiene que entender que por eso es que la gente hace las cosas sin sentirla. Por eso, todos los que se fueron de la comunidad no hacen falta. No hacen falta. Y todos los que deseen, que quieren irse, tienen la puerta abierta. ¿Usted sabe por qué yo digo esto con tanta seguridad? Porque los hijos de Israel lo conoce su padre, y su padre se llama Yahweh. Las ovejas esparcidas de la casa de Israel la conoce él. Y entonces la función de nosotros como Roé es darle el pan y dirigir a la gente dentro de la Torá, no en mis direcciones. Entonces cada una de las personas que está en la comunidad tiene que entender que tiene que buscar su propia salvación y guardar sus propios mandamientos. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. De modo que aquellos que todavía están arraigados con la promesa de que van a ir a la congregación porque yo no los llamo, porque yo no le boto los gases, mire, póngase la pila, deje su payasada y busque del Eterno, porque la Escritura dice, si me ama, guarda los mandamientos. Y no es que tengo falta de amor, sino que el perfecto amor se relaciona en que aquellos que aman del Eterno siguen los mandamientos. Por eso en la comunidad no es lo mismo ser creyente que talmid. Un creyente pide todo el tiempo, pero un talmid, un discípulo, cuando el roé no lo llama, él llama al roé y siempre se mantiene activo. Pero no, mal acostumbramos a las personas que tenemos que hasta darle la espalda para que boten los gases, gente que nunca se ha arrepentido. Por eso nosotros no usamos proselitismo. Allá puede ir cualquiera y enseñar, porque allá, y aprender, porque allá no se vale de que, levanta tu mano y acepta al Mesías. No, si usted es oveja de Israel, óigame, usted va a estar ahí. Si usted es de los escogidos de la casa de Israel, usted va a estar ahí. Aunque el roé no lo llame, aunque el roé no le diga ven, va a estar ahí, porque si se siente parte del pueblo. Los hijos que están en la casa, que son de la casa, cuando se van de la casa, sienten que hay algo en su casa, que tienen que estar ahí. Eso mismo pasa. Yo me he dado cuenta que la Escritura dice en Ezequiel 34:11, yo mismo buscaré mis ovejas. Aquellos que tienen la simiente del Mashiach, no hay que bregar con ellos. Los que tienen la simiente del Mashiach, no hay que atacarlo, no hay que decirle, ven a estudiar la parashá, ven a hacer esto. No, el que tiene la simiente del Mashiach va solo. Estoy aquí, Roé, dígame, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? Aquí estamos. Esos tienen la simiente del Mashiach. Pero hay mucha gente ñoña, aquí no se vale eso. Su ñoñería, tráguesela y sálvese usted como usted crea que se considere. Ahora, si usted quiere ser parte del pueblo de Israel, usted tiene que, número uno, obedecer los mandamientos, que en primer lugar debe de ser amar al Eterno. De modo que yo le voy a decir la cosa, la salvación no es como la gente se ha creído.
La salvación no es como te la han contado. Tú te sientes ser parte de Israel. Coge para donde está el remanente. Coge para donde están el lugar donde la comunidad nos estamos congregando. Pero no, aquí no vale eso de que de ñoñería. ¿Por qué? Porque las tribus esparcidas y los esparcidos de la casa de Israel, el Eterno sabe quiénes son sus ovejas. Por eso hay cantidad de gente que está viniendo, óigame bien, hasta mudarse para acá, porque en el lugar donde ellos están no hay comunidad y ellos dicen, no, yo voy para esa comunidad y me voy a mudar para Higüey para congregarme en esa comunidad. Bueno, pues las ovejas esparcidas de la casa de Israel en Higüey, bienvenidos, bienvenidos sean. Aquí tienen un lugar donde pueden pastar, donde pueden recibir alimento, donde pueden recibir, ¿verdad?, la Torá. Eso es para las ovejas. Las cabras, no tenemos alimento para cabras, no tenemos alimento para chivos, porque el redil no es un redil de cabras, ni de chivas, ni de chivos, es oveja. Y un animal, ¿verdad?, representado es la oveja. ¿Por qué el Eterno no cogió burros? Dijo, porque Israel está como burro que no tiene pastor. No, dijo como ovejas que no tienen pastor. Entonces, nunca buscaré al que no quiere ser buscado. Nunca restauraré al que no quiere ser restaurado. Nunca voy a tratar de llamar al que no quiere ser llamado. La salvación individual. Usted se quiere salvar. Usted se siente ser parte de Israel. Usted tiene un redil donde pastar. Usted no se siente ser parte del redil de la casa de Israel en Higüey. Pues váyase para otro lugar. Váyase para donde usted crea que tiene que estar. Pero los escogidos de la casa de Israel tienen lugar donde pastar en Higüey. Amén. Por eso, fíjense lo que dice. Por eso no se trata de mucha gente, déjeme decirle. Esto no se trata de gente. Esto se trata de escogidos. Y el Eterno sabe quiénes son sus escogidos. Los escogidos no lo escojo yo, lo escoge Él. Y todo el que, óigame lo que le digo. Todo el que tiene la simiente del Mashiach va a amar los mandamientos y va a hacer todo lo que Él ha dicho en su Torah. Y va a estar con lo que tienen que estar en el redil donde pueda pastar. Lo que no sean de ese redil, el Eterno lo va a sacar. Olvídese que por más que quieran aparentar, allantar, se van a ir. Se van a ir. ¿Por qué? Porque eso no es de ellos. Ellos no pertenecen a ese redil. Ellos no son israelitas. Se van a ir para donde están los gentiles. Por eso muchos se han ido para donde están los gentiles. Porque nunca fueron israelitas. Son gentiles. Y cada cual está con su prototipo. ¿Me entendió? Pero los hijos de Israel están donde están sus hermanos, los israelitas. Deuteronomio 31 y 2, mire lo que dice. Sucederá que cuando todas estas cosas te hayan venido sobre ti, bendición y maldición que he puesto delante de ti, y tú las hagas volver a tu corazón en todas las naciones, a donde Yahweh tu Elohim te ha desterrado. Escúcheme, estoy hablando de Deuteronomio 30, que todavía el pueblo no había entrado. O sea que ya estaba predicho de que las tribus iban a ser esparcidas. Y dice, y vuelvas a Yahweh tu Elohim, tú y tus hijos, y le obedezca con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo te ordeno hoy, ¿verdad? Entonces van a volver. Por eso las deportaciones, como decimos en el año 605, el pueblo de Israel sufrió una dispersión, como se le conoce bíblicamente, una diáspora. El rey Nabucodonosor conquistó Jerusalén y llevó a los israelitas cautivos a Babilonia, como dice Segunda de Reyes 24. Pero no todos los israelitas fueron llevados cautivos, un resto se quedó en Israel, como dice Segunda de Reyes 25. Jeremías 40:11, Ezequiel 33:27. Y un número de israelitas que no fueron cautivos en Babilonia, sino que fueron a Egipto. Segunda de Reyes 25:26 y Jeremías 42:14. Y Jeremías 43:7. Entonces vemos ahí que el rey Ciro de Persia conquistó Babilonia, como dice Segunda de Crónicas 36:20, y dio la libertad a los israelitas de regresar a Israel, y terminando así la esclavitud. Algunos regresaron a Palestina, como se le cambió el nombre después por los católicos, pero otros fueron a Egipto, estableciéndose su mayoría en la ciudad de Alejandría, que es la ciudad fundada por Alejandro Magno en el 322, que contaba con la biblioteca más importante, que después él mismo quemó esa biblioteca. En esta gran ciudad convivían
griegos y judíos y también egipcios. Entonces, la introducción del helenismo y la influencia de la filosofía. Mire, esa palabra que recibió Moshe en el monte Sinaí, entonces debido a la cautividad y el helenismo cayó en manos del helenismo y cayó en manos de los griegos. ¿Y qué hicieron los griegos? Pues los griegos, como lo que ellos dominaban, lo que era el mundo por la filosofía, entonces ellos incidieron, esa influencia filosófica se metió dentro de lo que es la cultura hebrea que había ahí en Grecia, y ahí es donde surge el helenismo. El helenismo son los habitantes de una ciudad llamada Helenus, que eran los judíos que hablaban solo griego, y los convertidos del paganismo, que esos son los judíos helenos. Esos judíos de ahí, de Helena, ¿verdad? Ellos, aunque eran judíos, hablaban el griego, pero también hablaban el hebreo. Entonces, muchos judíos de ahí, al conocer lo que el Eterno estaba haciendo con la cautividad, entonces ellos comenzaron a orquestar lo que era la diáspora. De ahí es donde salen entonces los grandes apologistas, padres apologistas, los que fundaron la teología del reemplazo. La teología del reemplazo es un supersesionismo y es la enseñanza que la iglesia cristiana ha reemplazado la nación de Israel con relación al plan y el propósito del Eterno. Ahí, a través del helenismo y a través de lo que es la filosofía griega, entonces surge como consecuencia la llamada iglesia. Óigame bien, aquellos que defienden la iglesia no nació en el día de Pentecostés, como muchos dicen, no, la iglesia nació en Grecia, porque de hecho, iglesia viene de eclesía, que es un lugar donde se reunían los filósofos a enseñar filosofía y a dar sus epítetos y hablar de toda su elocuencia. Por eso es que la palabra iglesia, eclesía, viene de ahí, porque ahí nació. La iglesia nació en Grecia. Entonces esa palabra llevada a Grecia se convierte entonces en una filosofía. ¿Cómo? Porque muchas de las promesas que Elohim le dio a Israel, entonces los padres apologistas la espiritualizaron. ¿Y quiénes la espiritualizaron? Pues mírelo ahí, la presencia del neoplatonismo y del platonismo en el movimiento creó una cosa totalmente distinta. Así que surgió lo que conocemos técnicamente como cristianismo. Escúcheme bien, algunos ejemplos de este cambio esencial en conducta fueron los siguientes, que eso usted lo va a ver, mire, ahí es donde sale por primera vez la mención de cristianismo, de Grecia. Mire, la teología del reemplazo es la enseñanza de que la iglesia cristiana ahora iba a ser el que había reemplazado a Israel. ¿Quiénes fueron los que proyectaron eso? Mírelo ahí, Ignacio de Antioquía, que enseñó que aquellos que participaban de la Pascua son participantes con los que mataron al Salvador. Justino Mártir afirmó que el pacto de Elohim con Israel ya no era válido y que los gentiles habían reemplazado a los judíos. Si usted busca la biografía de Ignacio de Antioquía y de Justino Mártir, se va a dar cuenta que esta gente eran griegos y tenían conocimiento de la filosofía, y luego dado la persecución del pueblo y la diáspora de aquel pueblo, entonces esos escritos lo adjudicaron y lo convirtieron en algo filosófico. Mire Ireneo declaró que los judíos fueron desheredados de la gracia de Elohim. Oiga lo que dijeron. Tertuliano culpó a los judíos por la muerte de Yeshua y argumentó que había sido rechazado por Elohim. La mayoría de los conceptos en contra de los judíos, esto surgió en Grecia. Escúcheme bien, de ahí es donde viene el antisemitismo que después se llevó hacia lo que es Roma. Por eso seguimos mirando, mire, Orígenes, este fue responsable de mucho antisemitismo, todo el cual estaba basado en afirmaciones de que los judíos fueron responsables de matar al Salvador. De ahí es donde viene lo que es cambiarle el nombre al Salvador, no llamarle Yeshua, sino llamarle Jesús. Y como Jesús es un nombre latino, ¿verdad? Entonces le pusieron Cristo, que era lo único que pusieron ponerle de la parte griega. ¿Usted sabe por qué? Porque el nombre de Yeshua suena como femenino en griego, y por eso le pusieron Jesús. Pero como Jesús es una palabra romana,
latina, entonces le dejaron Christus, que quiere decir ungido. De modo que ahí está el apellido del Salvador clonado. Jesús Cristo. Ahí está, nombre y apellido. Pero cuando usted busca a Jesucristo, es una deidad pagana, es un hombre de ojos azules, con barba, y es una deidad. Por eso la gente tiene que entender que el Salvador que Grecia le pintó a la humanidad no es un personaje hebreo. ¿Sabe por qué? Porque de hecho el cuarto mandamiento dice que no tendrá dioses ajenos delante de mí. Por eso no entienden de que cuando la gente habla de Jesucristo, está hablando de un personaje griego, ojos azules, cabellos largos, a veces lo ponen sin pastilla, otras veces con barba, otras veces sin barba, y con su señal, ¿verdad? Le ponen corona, Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, ¿cuántas cosas Grecia le hizo? El personaje de Jesucristo es un personaje clonado del verdadero Salvador que se llama Yeshua, del cual no tenemos imagen, porque él nunca dijo que hiciéramos imagen. Shaul tuvo un encuentro con un rayo que lo tumbó al suelo y él nunca dijo, y ese rayo, esa luz que yo vi era de ojos azules, de cabello largo, con bata. No, eso es falso. Eso se lo ha inventado Grecia y le ha inventado un salvador a la gente, y la gente está Jesús, Jesucristo. Jesucristo no es el salvador hebreo. El salvador hebreo se llama Yeshua y no tenemos imagen de él. No hay imagen. Número uno, porque nadie en el pueblo hebreo está prohibido hacer imagen. Todas esas imágenes se las ha inventado Roma y la gente está perdido con eso. Pero si la gente cree que esa es la verdad y le adoran a un cuadro y le dicen Jesús y le dicen Jesucristo y claman a Jesús y claman al Espíritu Santo y claman a Dios, bueno, pues sigan ahí. Pero ese no necesariamente sea la verdad. El Eterno dice que no hay que tener imagen y ellos lo tienen. Entonces dicen, no, las imágenes no es para venerarlas. Pues mire, están equivocados. No se puede hacer imagen de lo que está en los Hashamayim. Entonces, el primer concilio de Elvira, mire aquí algo importante. Quisiera que me dé el tiempo, ¿verdad? Pero es tremendo. Mire, el concilio de Elvira en el 305 prohibió a los conversos compartir alimento con los judíos, casarse con un judío, bendecir a un judío y observar el Shabbat. Luego, más adelante, el primer concilio de Nicea cambió la celebración de la resurrección de la fiesta de las primicias de la Pascua por la Semana Santa. En un intento de desasociar la fiesta judía, el concilio declaró que es indecoroso, más allá de toda medida, que el más sagrado de los festivos tengamos que seguir la costumbre de los judíos. Por lo tanto, no tengamos nada que ver con el pueblo tan aborrecible. Eso dijo el concilio de Nicea. ¿Y quién era que lideraba el primer concilio de Nicea? Constantino. Entonces, ¿cómo esta doctrina, cómo esta palabra, después de convertirla en una filosofía, entonces mire, Roma hace de ella un dogmatismo? Ahí es donde se crea los famosos dogmas de la iglesia. De los dogmas de la iglesia es el salto que catapulta las falsas enseñanzas sobre toda la humanidad. ¿A través de los labios de quién? Óigame, Grecia tuvo un involucramiento sistemático, pero Roma tuvo un involucramiento ya, vamos a decir así, dogmático. Entonces, toda esa cosa juntada, mire ahora, después que los romanos agarraron esa escritura, entonces la convirtieron en un dogma. De acuerdo a la doctrina contemporánea de la Iglesia Católica, un dogma es una proposición de fe o de moral revelada por Dios, dicen ellos, transmitida por la traducción apostólica. Aquí ya está totalmente desvirtuada de la Torá, ahora centralizado en el Brit Hadashah, orquestado, destruido, cambiado los nombres del personaje central de Yeshua por Jesús, cambiado el nombre del creador por de Yahweh a Jehová, de Elohim a Dios, ¿verdad? Y así sucesivamente se da el cambio.
Ahí es donde salen los dogmas, ahí es donde sale el catolicismo, ahí es donde sale la investidura, ahí es donde sale la sucesión apostólica, ahí es donde salen los conceptos y criterios dogmáticos, donde después de esto, ¿verdad? Después de estar ahí en Roma, orquestado por mucho tiempo, a través de la Santa Inquisición, a través de lo que son las cruzadas, imponiendo ese dogma a la buena o a la mala. Y ustedes han visto cómo este imperio se ha encargado de asesinar millones y millones de personas a través de todos los tiempos, a través de imponerle el dogma a la buena o a la mala. ¿Cuántos se murieron en la Santa Inquisición? ¿Cuántos se murieron en las cruzadas? ¿Cuántos se murieron más adelante producto de eso? Luego del dogmatismo, entonces mire cómo es que el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, ¿verdad? Se hace la convocatoria donde ahí se orquesta por primera vez lo que era, ¿verdad? Todo lo centralizado al dogma, cómo se orquesta todo eso. ¿Ah? Entonces, luego de que el dogmatismo está hecho, mire entonces cómo surge la división. Un hombre llamado Martín Lutero sale de la Iglesia Católica y forma una religión llamada protestantismo. Lutero era un hombre que al principio quiso ganarse a los judíos de Alemania, pero no pudo. Entonces fíjese lo que hizo Lutero. En su último sermón predicado, solo los días antes de su muerte, él arengaba a que los judíos fueran expulsados de Alemania. Su ataque contra los judíos fue largo, continuo, virulento. Y entonces Adolfo Hitler tomó en su marcha por erradicar los judíos, usó las palabras de Lutero para justificar sus acciones. Y este último sermón fue ampliamente difundido por la propaganda nazi de Alemania. En los años previos a la Gran Guerra y a la matanza de los campos de concentración, casi 6 millones de personas murieron por culpa de Adolfo Hitler, quien era uno de los discípulos y era un seguidor de la doctrina luterana. Por eso, la Alemania de Lutero se llevó esta palabra y la usó como justificación para entonces orquestar el holocausto, donde hasta el día de hoy hay ignorantes que quieren negar la participación de Lutero y la incidencia, porque lo único que hizo Adolfo Hitler fue completar el propósito de Lutero. ¿Ah? Entonces, Julius Strauss, oiga bien, Julius Strauss, uno de los que estaban siendo juzgados en el juicio de Nuremberg, dijo él: nosotros no hemos dicho nada que Martín Lutero no haya dicho. Entonces yo no sé cómo es que el protestantismo no se pone a verificar sus acciones y entender de que este hombre Lutero fue un antisemita que odió a Israel acérrimamente. Y otra cosa, nadie todavía me ha podido decir cuándo fue que Martín Lutero se bautizó, ni quién oró por él para bautizarse, ni quién lo bautizó. Este hombre nunca dejó de ser católico. Martín Lutero nunca dejó de ser católico. Y hoy, dicen los obispos de la Iglesia Católica, los protestantes tienen que quedarse callados y deben de agradecernos a nosotros que ellos existen. Y por supuesto que eso es verdad. ¿Por qué? Porque Martín Lutero salió de ahí. Y la mayoría de las cosas que los protestantes practican, todo, en su mayoría, todo lo han aprendido de la Iglesia Católica. Entonces, que no me vengan a decir a mí que no son lo mismo, son lo mismo. Es lo mismo, totalmente lo mismo. Luego, posterior al protestantismo, viene la última evolución del protestantismo, el pentecostalismo, que eso es todavía mucho peor, donde la ignorancia pernea, donde la falta de conocimiento es terrible, donde la ignorancia, el fanatismo, los grandes fanáticos, óigame bien, salen de ahí, del pentecostalismo, ¿ah? Y esa audacia de querer persuadir a la gente a costa de estarle metiendo terror, que vamos a hablar más adelante de eso, porque yo lamento, mire, esta conferencia es para yo desarrollarla por lo menos en 2 horas. Perdón si yo estoy afectando los sentimientos de alguna persona, pero yo soy una persona que mi propósito es conectarme con la realidad de las cosas y llevar a la gente a tener un pensamiento crítico, reflexivo, para poder dar con el quid de esta verdad, que mucha gente me la están entrando por verdad, pero cuando usted la cuestiona, la investiga, la analiza, la reflexiona, no es así conforme al texto hebreo. Entonces,
Cuando se hace la primera imprenta en Gutenberg, mire cómo desde el Sinaí pasa a Grecia, después pasa a Roma, luego a Alemania. En Alemania se hace la primera imprenta y ahí se hace, ¿verdad? Todas estas cosas. Se comienzan a imprimir todas esas cuestiones, lo que a ellos comenzaron a llamarle Biblia, muy separada de la Torá, muy distante de la Torá, ¿verdad? Luego esa palabra cayó en Norteamérica. Un grupo de hombres en Inglaterra se reunió, ¿verdad?, para comenzar a proveer esa Biblia que habían hecho, y cada cual comenzó a hacerse su propia Biblia. Entonces, esa Torá ya desvirtualizada, nombre cambiado, todo nombre cambiado, iglesia incluida, Israel rechazado, entonces cae en manos del occidentalismo. Las sociedades bíblicas que se unieron, ¿verdad?, para suplir a Inglaterra de Biblia, entonces eso se divide. Y luego esa institución viaja a Norteamérica, donde entonces se fundan, ¿verdad?, el 7 de diciembre de 1831. Entonces ahí se divide la sociedad bíblica y ahora tenemos la sociedad bíblica trinitaria. Entonces, ¿qué sucede? Esto lo convirtieron en una empresa. Pero ahora voy a resumir algo. Yo no sé si usted me está entendiendo el mensaje, pero si usted no lo está entendiendo, ahí le voy a dejar el video. Mire, la Torá bendita de Yahweh, dada a Moshe, que es la instrucción, cayó en manos de los griegos y la transformaron en una filosofía. Luego cayó en manos de los romanos y la convirtieron en un dogma. Después cayó en el occidentalismo y la convirtieron en una empresa. Comenzaron a hacer Biblia, hasta el día de hoy sale una Biblia nueva todos los días. Y luego en Latinoamérica, eso es lo peor que le han hecho, porque entonces en Latinoamérica, algunos negociantes, psicólogos y psiquiatras se dieron cuenta de que la fe era un negocio lucrativo y entonces comenzaron a manipular a la gente con esta palabra. Mire, la doctrina falsa y el amor al dinero, eso hasta ahí han convertido esa palabra que fue recibida en el Sinaí, cambiada. 1 Timoteo 6, 3 y 5 dice: si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sagradas palabras de nuestro Adón Yeshua y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, mala sospecha y constante rencilla entre los hombres de mente depravada, que están de la verdad, que suponen que la piedad es un medio para ganancia. Y ahí estamos hablando del evangelio de la prosperidad, de cómo hoy Latinoamérica se ha convertido, como los latinoamericanos somos el basurero de Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos salen esos grandes hombres que son psicólogos, comienzan con esta palabra a manipular a la gente. La psicología como una herramienta de manipulación en la fe. Por eso nosotros sabemos a través de la psicología acerca del yo físico, que es más claramente el yo que se ve, es el organismo que necesita atención y cuidado para poder desarrollar sus capacidades y convertirla en habilidades. Pero otros se dieron cuenta de que el yo psíquico, que es la parte interna y se divide en lo emotivo, en la mente y el espíritu, en la parte emotiva, que es la que lleva al hombre a conocerse, que es a través de los estados de ánimo, los sentimientos, las emociones, se da cuenta de que existe. Y como decía un maestro, no es lo mismo tener un sentimiento en las manos que estar en las manos del sentimiento. La gente, los negociantes de la palabra, han agarrado el yo psíquico de la gente y han comenzado a manipular a la gente. Han comenzado a usar estos elementos psíquicos para manipularlo. La manipulación de la mente. La mente tiene todos los talentos y es necesario desarrollarlo. Y aún más aún, estar consciente de ellos para poder manejarlo positivamente. Debe recordarse que esto a las personas que dicen con frecuencia, así yo soy, me enojo cuando las cosas no salen como yo quiero. Esas personas están funcionando solo en la parte emotiva, no usan sus talentos de la mente y menos utilizan las capacidades del espíritu. Viven reaccionando a las grabaciones que tienen automáticamente y esa cosa entonces lo agarran los manipuladores. Mire, escúcheme bien, la mayoría de esa gente que usted anda por ahí, por esos canales, que usted ve que hoy se está pidiendo mucho cuarto en muchos canales, la mayoría de esa gente estudió psicología.
conocen a la persona como viste, tienen una discreción. La psicología nos da a nosotros las herramientas para uno, a través de la percepción, poder conocer ciertos elementos en el yo psíquico de la persona que nos dice a nosotros más o menos una cosa. Ahora, como la gente viene de una cultura idólatra que todo el tiempo andaba buscando lugares donde le diagnosticaran el futuro, hoy en día muchos mercaderes de la palabra se han dado cuenta que a la gente le gusta que le digan cosas buenas. Por eso ahí es donde salen los falsos profetas. Los falsos profetas es solamente, hoy Dios te bendice, recibe esto, recibe lo otro, recibe un carro, recibe esto, recibe dinero, recibe una empresa, y eso es lo que le gusta a la gente. Oye, o ahora mismo yo siento, te estoy tocando, trae tu dinero, pacta con Dios, trae tu diezmo, haz un pacto de 100, 200, 300, 400 dólares, $1000, y eso es lo que le gusta a la gente. Detrás de esa palabra profética ahí viene la manipulación, y mucha gente no ha despertado todavía. Grandes empresas como Enlace, que lo digo públicamente, Enlace lo que hace es enlazar tu dinero. Búscate quiénes eran esos empresarios, ladrones, que hoy en día tienen grandes empresas. Esa gente no era nadie. Cash Luna, que es otro, Guillermo Maldonado y otros que andan por ahí solamente usando la fe como fuente de ganancia. Y encima de eso, diciéndole a la gente que se van a vivir para el cielo. Óigame, ¿hasta cuándo el pueblo va a seguir siendo engañado? Hasta que el pueblo quiera ser libre. La manipulación de la gente es algo que permea en Latinoamérica, porque este pueblo es de perfil bajo. Y este pueblo, esta palabra fue traída aquí y los latinoamericanos lo han convertido en un negocio. Y la gente le gusta que lo engañen. Por eso usted con su dinero puede hacer lo que usted le dé su gana, pero no me venga a decir a mí que esa gente esté en la verdad. Eso no es verdad, eso es falso. Usted está siendo engañado. Y la mayoría de los líderes que solamente le gusta ahora es la unción apostólica, la unción del reino. La unción del reino, y todo es dinero, conciertos, actividades. Todo es un negocio lucrativo, porque los psicólogos se dieron cuenta que la fe es una manera de lucrarse, y por eso la gente anda detrás de todo eso. Y difícilmente la gente va a salir de ahí, porque a la gente le gusta que lo engañen. A la gente le gusta que lo engañen y lo dejen tranquilo. Por eso, si usted cuestiona los mensajes de mucha gente que está diciendo que tiene ministerio, en realidad lo que tiene es una empresa. Grandes empresas se han hecho con la fe. Sin embargo, Yeshua anduvo polvoriento por las calles de Jerusalén. Ninguno de los shaliach, de los apóstoles, nunca tuvo nada. Prosiguió a anunciar este mensaje creyendo en las bendiciones que el Eterno nos va a dar en el Olam Abba. Pero muchos, con todo y tener aviones privados, jets privados, mansiones lujosas, carros, viven mejor que todo el mundo. Encima de eso, pretenden heredar el Olam Abba y sentarse al lado de Yeshua. Pero qué frescura. ¿Cuándo el pueblo va a despertar? Cuando el pueblo comience a ser más analítico y reflexivo. La Torá que le fue dada a Moshe en el Sinaí es la misma Torá que existe hoy. El sistematismo que están utilizando los ladrones de la fe para engañar a la gente es lo que tiene a la gente escondida, engañada. ¿Por qué? Porque mire, a la gente le gustaba esto, mire. A la gente le gustaba esto. El espíritu, que es el elemento que busca el significado de la vida, el yo profundo, el núcleo de la identidad, la parte más interna y dinámica, se manifiesta a través de lo que se quiere lograr y quiere lograrse. Entonces, aquí está, ¿verdad? Los espiritistas, la gente que andan tras el horóscopo, la gente que le gusta que le adivinen, la gente que le gusta andar detrás de los oráculos. Pero ¿qué sucede? Eso se ha convertido. Ya hoy los ocultistas tienen saco y corbata y usan una Biblia. Hoy los ocultistas tienen saco y corbata y te hablan de Dios. Hoy, ¿verdad? Son lo mismo, disfrazados. Por eso en muchas iglesias, busque que la mayoría de la gente que buscaba la brujería, hoy tiene unas supuestas revelaciones. Lo que sucede es que esa persona en su yo psíquico ha
podido desarrollar esa parte espiritual más que otro. Pero mucha gente solamente, como está pendiente de la palabra profética, no se dan cuenta que lo están manipulando. Entonces el pueblo, ¿cuándo va a despertar? Oye, el pueblo de Israel no ha sido rechazado. Por eso, para ir concluyendo ya, por eso es que yo le digo a la gente que la Torá a mí me ha enseñado que no es lo mismo vivir por fe que vivir de la fe. Mucha gente hoy en día vive de la fe y se ha agarrado del texto que dice, porque el que trabaja para el altar, del altar vive, y usted levita. Yo le pregunto, ¿usted levita? Mucha gente no tiene ministerio, lo que tiene es empresa y viven de la empresa. Han encontrado visa con esa empresa, tienen negocio con esa empresa, con ese supuesto ministerio, tienen sus hijos en buenos colegios con ese ministerio, con una empresa, mientras los demás pobres en su iglesia muriéndose de hambre. ¿Eso es justo? Andan en buenos carros, lujosos. Yo no estoy en contra de eso, pero si es a costa de su trabajo, usted puede comprarlo, pero no a costa de estar mercadereando esta fe, esta Torá, esta palabra. ¿Ah? Por eso hoy mucha gente anda a los lugares buscando bobos para seguir engañándolo. Y no le voy a poner el video del que aparece ahí llamando a la gente, haciendo pacto, y pacta con $100, y pacta con $200. Si tu hijo te endroga, pacta. Y si no te endroga, pacta para que no caiga en la droga. Y la gente, bien, gracias. ¿Por qué? Porque quieren seguir siendo engañados. Así dice un comediante. Es más fácil seguir engañando a la gente que demostrarle que está siendo engañado. Los mercaderes de hoy en día han agarrado esa Torá que fue dada a Moshe y han hecho lo que ningún israelita ha hecho. Lo que Moshe, Abraham, Isaac no hizo. Esos ladrones espirituales lo están haciendo hoy. ¿Ah? Porque todo es dinero. ¿Ah? Cantantes que tienen el talento de encantar han visto que el cristianismo es un buen medio para hacerse rico. Y entonces vienen, supuestamente se convierten. Entonces comienzan a grabar canciones cristianas. Es cierto de que el cristianismo ha ayudado a la gente en una forma positiva en sus áreas del yo, pero esto no significa que sea la verdad. Investigue cuál es el problema del cristianismo. ¿Usted sabe cuál es el problema de las religiones? Que después que yo analizo y veo todo, cuando usted se va al final de las cosas, donde lo dañan, es donde dice que vamos a vivir en el cielo, y ahí es falso. ¿Por qué? Porque yo, que estuve 18 años escudriñando lo que teníamos, me di cuenta que eso es falso. Nadie va para el cielo. Escúcheme, nadie va para el cielo. La iglesia no es la novia del Mashiach. La iglesia no ha hecho pacto, el Eterno no ha hecho pacto con iglesia tampoco. Pero todavía hay que seguir engañando a la gente. ¿Usted sabe qué es lo frustrante? Que cuando después nos damos cuenta y oramos y ayunamos y todos los días una ayudadera y ayuna y ora y vigilia y esto. Pero al final cuando uno cree en un círculo y dice, ¿quién yo soy? ¿Quién yo soy? ¿En quién yo he creído? Y cuando van a la Biblia que usted la cuestiona, esas escrituras están manipuladas. Entonces, todo es muy bonito. Todo es muy bonito. El problema es al final, ¿para dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿Ah? Principalmente, ¿quiénes somos? Porque si somos gentiles, la Escritura dice que no va a entrar ningún inmundo en la Nueva Jerusalén. ¿Quiénes somos? No somos judíos porque hemos rechazado a los judíos. No somos israelitas tampoco, somos gentiles. Entonces, en la Nueva Jerusalén no hay puerta para gentiles. ¿Qué es lo que somos? Y ese es lo frustrante, que cuando mucha gente vea que el rato no llegó, entonces se van a acordar de mí. La gente va a despertar cuando vea el antimachía manifestarse y Cristo no va a venir. Cristo no va a venir. Jesús tampoco va a venir. Escúchame bien. ¿Por qué? Porque todo lo que va a pasar el pueblo, la Escritura lo dice bien claro, pero el pueblo escogido de Israel. Ahora, ¿tú quieres ser salvo? Acepta al Mesías judío Yeshua. Apártate del antisemitismo y del rechazo a Israel, estudia la Torá, guarda los mandamientos, conságrate para el Eterno para que tú puedas ser salvo. De lo contrario, estarás engañado por el sistematismo teológico que han inventado la humanidad como fuente de ganancia. Entonces, ya para concluir, mire esto que le voy a decir en resumen.
En resumen, mire, esa Torá que recibió Moshe en un idioma para una cultura y en un tiempo, cayó en manos de Grecia y Grecia la convirtió en una filosofía. Después Roma la convirtió en un dogma. Luego Alemania la usó como estrategia para el exterminio. Esa misma escritura, que es contradictorio. Inglaterra y Estados Unidos hicieron de esta escritura una empresa. La Sociedad Bíblica dijo, hemos vendido en el año pasado 100 millones de Biblias. Oh, 100 millones de Biblias. Una Biblia que no le fue dada a ustedes. Una escritura que no le fue dada a ustedes. Por eso dice Ezequiel que él se va a vengar de todas esas naciones que han hecho del pueblo de Israel herencia y escarnio y se han repartido su pueblo como si fueran herencia. Todas esas naciones, el Eterno se la van a ver con él en el valle de Josafá. Y por último, después de Inglaterra y Estados Unidos convertirla en una empresa, entonces los latinoamericanos la han convertido en un negocio. Ahí están los grandes canales pidiendo dinero. Y la gente, uy, sí, pide dinero y pide dinero. Señores, yo estoy hablándole como en el desierto. Y pide dinero. Y la fe, los psicólogos se han dado cuenta que se puede manipular a la gente por la fe. No porque los milagros, escúcheme, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero la fe viene del hebreo emuná. Así mismo como usted dice, ay, Jesús me sanó de una enfermedad. Así mismo hay uno que va donde la Virgencita y dice, la Virgencita me sanó. Entonces, dígame a ver, esto no es por sanidad. Esto no es por sanidad, hermano. Entienda, investigue qué es el yo físico y el yo psíquico y se va a dar cuenta que lo que han hecho muchos manipuladores es utilizar todas esas facultades elementales que están en usted, que nacieron con usted y la están utilizando para el provecho de ellos. La fe es mucho más que una emoción. Escúchame bien, la fe es más que una emoción, pero están agarrando la fe para comercializar. Y están utilizando sus propias facultades para sacar beneficio a ellos. Entonces, ya concluimos con esto. Mire, retomamos. Las palabras que fueron tomadas en Har Sinaí, con la cautividad cayó en Grecia y el helenismo la convirtió en una filosofía. Luego del helenismo, los romanos la convirtieron en un dogma. Después Alemania la convierte en una justificación para el holocausto. Luego Inglaterra y América, Estados Unidos la hicieron en una empresa. Y luego los latinoamericanos la han convertido en un negocio. Y ahí están todos lucrándose con esta palabra que Moshe recibió en el Sinaí. Muy distante. En conclusión, hace 2500 años el Adón nos dijo que los judíos regresarían a la tierra prometida y que provocaría una reacción de los vecinos de Israel. Así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto el enemigo dijo de ustedes, ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad, profetiza, por tanto día, así ha dicho Yahweh el Adón, por cuanto os asolaron, escúcheme bien, por cuanto os asolaron otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores, y ser oprobio de los pueblos. Por tanto, monte de Israel, oí palabra de Yahweh el Adón. Así ha dicho Yahweh el Adón a los montes de Israel y los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y a los asolamientos, y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por eso, así ha dicho Yahweh el Adón. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, es decir, Roma, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría y de todo corazón, con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fueran presa suya. Ezequiel capítulo 36, verso 2 al 5. Grecia, Roma, Alemania, Estados Unidos, Latinoamérica, el mundo entero va a tener que dar cuenta por lo que ha hecho por el pueblo de Israel. Va a tener que dar cuenta. Mire lo que dice Elohim, Zacarías 9:13. Porque entesaré a Judá como mi arco y cargaré el arco con Efraín e incitaré a los hijos de Sión contra tus hijos, oh Grecia, y te haré como espanto de guerrero.
te haré como espada de guerrero. ¿Qué sigue diciendo? Enfócame aquí ya para terminar. Joel 3:6. Y habéis vendido a los hijos de Judá. Mire, enfócame aquí, por favor. Enfócame aquí, por favor. Control, enfócame aquí. Joel 3:6. Habéis vendido a los hijos de Judá y a Jerusalén a los griegos para alejarlo de su territorio. He aquí yo lo levantaré del lugar donde lo vendiste y lo devolveré a vuestra venganza y vuestra cabeza. Zacarías 8:23, oiga lo que dice. Así dice Yahweh Sebaot, en aquellos días 10 hombres de toda lengua de las naciones se asearán del manto de un judío diciendo, iremos con ustedes porque hemos oído que Elohim está con ustedes. Zacarías 12:2, he aquí yo haré que Jerusalén copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor. Y cuando vaya Elohim contra Jerusalén, también lo hará contra Judá. Zacarías 14:18, si la familia de Egipto no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia. Será la plaga con la cual Yahweh herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de Sucot. Entonces, hasta ahí hemos terminado. Esta conferencia, obviamente, necesitaría yo 2 horas, porque hay muchos puntos que no pude tocar, como los puntos de la teología del reemplazo en su gran amplitud. De modo, amados hermanos, que retomamos el tema de la restauración y decimos, usted quiere ser salvo y gozar de esas escrituras y las promesas que están ahí, que fueron dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Acepte al Mesías judío Yeshua. Haga tevilá. Acepte la Torá como regla de conducta. Únase a Israel y persevere para siempre, porque de lo contrario usted será uno de los que serán echados en la gema al final de la batalla del Armagedón. El Ministerio Mesiánico Directo al Corazón presentó su programa Regresando a tus Raíces. Si deseas conocer más de las raíces en nuestra fe, contáctenos al teléfono 809-671-2593 o escríbanos a ricardomoj7@yahoo.com. Higüey, República Dominicana. Que el Eterno le bendiga en el nombre de Yahshua, su Hijo.